Doctor, ante todo un cordial saludo y vamos a exponer un tema muy importante que viene a ser los factores limitantes en altitudes extremas. Bueno, comenzando con bien ser los factores limitantes a grandes alturas. Durante la introducción, el hecho de que el ser humano pueda llegar a lo que viene a ser escalar grandes altitudes, hasta hace unos años se veía muy imposible. En este caso se vieron, ¿no?, varios estudios experimentales y teóricos, sobre todo los más importantes se desarrollaron lo que viene a ser la primera parte del siglo XX, ¿no? Que estos predijeron que esto no sería posible y por lo tanto fue de gran interés cuando Messner y Habeler este, escalaron lo que viene a ser en 1978 al Monte Everest sin oxígeno suplementario, ¿no? Sobre todo se menciona que el factor crítico viene a ser la presión barométrica, ¿no? Porque sabemos que a una gran altitud esta va a ser baja, ¿no? Y por tanto la presión de oxígeno va a disminuir, que es muy importante en este caso, que lo vamos a hablar durante todo este tema, ¿no? Y también se menciona que hay otro factor crítico que viene a ser la hiperventilación, ¿no? Extrema, sobre todo que se va a generar en los escaladores exitosos, ¿no? Lo que obliga va a haber cambios en este caso, que viene a ser, ¿no?, la PSO2 alveolar, que va a estar debajo de 10 milímetros de mercurio, y en este caso, en consecuencia, todo esto va a defendernos la presión de oxígeno alveolar en niveles viables, ¿no? Un poco hablando en este caso en la historia, se menciona que la cumbre del Everest fue finalmente alcanzada en 1953, ¿no? Por Hillary Tenzing, ¿no? Que es sobre todo, fue un evento, ¿no?, histórico en este caso en la fisiología de la altitud extrema, ¿no? Pero el hecho en este caso de que los dos escaladores usaran oxígeno suplementario en esos años todavía no se respondía a la pregunta de que si era posible alcanzar en este caso lo que viene a ser la cima respirando aire, ¿no? Acá se menciona un cuadro que en este caso viene, ¿no?, la captación máxima de oxígeno contra la PSO2 inspirada, ¿no? Vemos que una línea inferior muestra datos, en este caso de un autor en 1954 que viene a ser Puck, sugiriendo que todo el oxígeno disponible, en este caso como vemos en la tabla, que todo el oxígeno como vemos en esta línea, que este oxígeno en la cumbre del Monte Everest será necesario sobre todo para la absorción, como vemos acá, de oxígeno basal, ¿no? Pero como vemos en la línea superior, que viene a ser en este caso en 1981 se dio una expedición, sobre todo por la investigación médica estadounidense, ¿no?, al Everest. Midió en este caso una cantidad de oxígeno, como vemos, de poco más de un litro, ¿no? 1 litro por minuto para una PO2 inspirada que viene a ser de 43 en este caso. Bueno, en este caso, hablando también como en la historia, se dieron 4 expediciones, lo que viene a ser al Monte Everest, en la cual la primera fue la expedición de Silverhut en 1960 al 1961, durante el cual se obtuvieron datos sobre los consumos máximos de oxígeno, ¿no? Sobre todo a una altura de 7.440 metros, sería una presión basal en este caso de 300 milímetros de mercurio, ¿no? Y se tomaron muestras de lo que viene a ser el gas alveolar de hasta 7.830 metros con una presión basal de 288 milímetros de mercurio. Como vemos en este caso, mientras sea más alta lo que viene a ser, perdón, mientras a nivel del mar la altitud sea más alta, va a haber la presión basal de oxígeno, en este caso va a estar reduciendo poco a poco, ¿no? Y bueno, eh, y la segunda expedición en este caso se dio por la investigación médica estadounidense, ¿no?, al Everest, ¿no?, que se dio sobre todo en 1981, donde se dieron en este caso mediciones en la cumbre, que incluyeron lo que viene a ser la medición de la presión barométrica,
las muestras del gas alveolar y los electrocardiogramas, ¿no? Con mediciones adicionales realizadas entre la cumbre y el campamento más alto, ¿no? Situado en este caso en 8050 metros y una presión basal de 284 milímetros de mercurio, ¿no? Los estudios tercero y cuarto ya fueron ya del mismo, una operación segunda y tercera, ¿no? En los años 1985 a 1997, cuando varios voluntarios fueron descomprimidos gradualmente durante el periodo, en este caso comprendido de 31 o 40 días, en las cámaras de baja presión, ¿no? En este caso, el grado de aclimatación no fue tan grande en este caso como en estudios de campo que se realizó en el mismo Monte Everest, ¿no? Pero se obtuvieron en este caso varios datos valiosos. Ahora vamos a hablar de lo que viene a ser la presión barométrica, que ya les adelanté, que en este caso, mientras sea más alto el lugar, la presión barométrica en este caso va a disminuir. Bueno, en este caso se menciona que la presión barométrica es una variable crítica, ¿no? En el rendimiento fisiológico a una altitud extrema, ¿no? Porque en este caso va a determinar lo que viene a ser cuánta presión de oxígeno inspiramos, ¿no? O sea, una presión de oxígeno inspirada, ¿no? Sobre todo en esto se va a dar por un consumo máximo de oxígeno, ¿no? Es exquisitamente sensible a la presión barométrica, ¿no? Como ya lo hablamos. Sobre todo, se hicieron varios estudios también en este caso, que es a la cumbre más alta, lo que viene a ser el Monte Everest, o a la cima, se midieron en este caso 251 a 253, ¿no? Milímetros de mercurio. Pero esto también varía durante el clima o la temporada, ¿no? Que está pasando en este caso, ¿no? El clima se podría decir, ¿no? Por eso se dice que al decir 253 fue aproximadamente 2 milímetros más alto de lo esperado, ¿no? A partir de lo que piensa la presión barométrica media, según datos extensos, ¿no? De los globos meteorológicos, como ya les expliqué, según a los ciertos climas que se va dando a nivel del Monte Everest, ¿no? Bueno, se dieron también mediciones de lo que viene a ser el volumen de oxígeno máximo, que muestran en este caso que el rendimiento del ejercicio en estas altitudes extremas, sobre todo va a ser sensible a la presión barométrica. Por ejemplo, lo que viene a ser el estudio que se dio de la Asociación Americana menciona que una disminución, lo que viene a ser de la presión de oxígeno inspirada de solo 1 milímetro de mercurio en este caso, va a resultar una caída de 63 mililitros, lo que viene a ser el volumen de oxígeno máximo. Como vemos en la imagen, tenemos, ¿no? En este caso, lo que viene a ser los milímetros de mercurio, la altitud. Como mientras más alta sea, en este caso, la cumbre o la cima que vamos a escalar, la presión parcial de oxígeno, lo que viene a ser atmosférico, va a caer, que representa lo que viene a ser la línea azul. Y la línea roja representa lo que es la presión parcial de oxígeno arterial. Entonces, representa que mientras en este caso la presión barométrica va a afectar lo que viene a ser a la presión parcial de oxígeno arterial, ¿no? La presión parcial de oxígeno. Bueno, tenemos también lo que viene a ser la composición del gas alveolar. Bueno, cuando ascendemos a una gran altura, lo que viene a ser la presión alveolar cae debido sobre todo a la reducción de la presión de oxígeno inspirada al mismo tiempo. Esto ya vemos que se ve afectada por la presión barométrica en este caso. Y la presión de CO2 alveolar falla por un aumento en este caso de la hiperventilación que se va a dar en este caso. Vemos en este cuadro lo que es una presión de CO2 alveolar y una presión barométrica en este caso. Y bueno, se menciona, ¿no? Que los triangulitos o los triángulos van a mostrar lo que son los medios que se dio en la investigación americana, ¿no? Al Everest, ¿no? Y los círculos van a ser, ¿no? Investigaciones anteriores, ¿no? Sobre todo, vemos que mientras más alta sea lo que viene a ser presión barométrica en este caso, va a disminuir lo que viene a ser
la presión de CO2, ¿no? Que está por debajo de 10 hasta que puede llegar hasta 5. En este caso, si mencionamos que el monte Everest tiene más o menos una altitud de 8.846 metros, la presión de CO2 va a estar por debajo de los 10 mililitros de mercurio, en este caso, por la hiperventilación que se va a dar a ese nivel. Bueno, tenemos la composición del gas alveolar, ¿no? Tenemos 4 estudios que se realizaron en este caso, donde van a comparar lo que es la presión barométrica, la presión de oxígeno, la presión de CO2, ¿no? Que es lo más importante en este caso. Como vemos en estos, eh, mientras la presión barométrica disminuye en este caso, disminuye, como vemos acá un ejemplo de 300, la presión de oxígeno también va a disminuir y la presión de CO2 también va a disminuir en este caso. Entonces, la presión barométrica a este nivel es muy importante porque va a afectar sobre todo la presión arterial de oxígeno y la presión de oxígeno atmosférica en este caso, o la presión de oxígeno inspirada, como vemos, ¿no? En este caso, si tenemos a lo que viene a ser a 253, que viene a ser una presión barométrica también, que es la medida sobre todo a nivel del monte Everest, tenemos una presión de oxígeno de 37 y se puede ver lo que viene a ser la presión de CO2, que es la más baja de este nivel, ya sabemos por la hiperventilación, para establecer o para mantener las presiones de oxígeno estables. Y viene a ser un mecanismo, ¿no? En este cuadro tenemos lo que viene a ser el diagrama, ¿no? En este caso de oxígeno, dióxido de carbono, que muestra los valores de gas alveolar recopilados en este caso por Stottern y Otis, ¿no? Junto con los valores obtenidos en las altitudes extremas, ¿no? Por la expedición de la RAE, sobre todo. Esta figura, sobre todo, muestra una línea trazada, ¿no? Para sujetos completamente aclimatados, en este caso, ¿no? Junto con datos adicionales obtenidos a presiones barométricas por debajo de los 350, ¿no? Eh, milímetros. Eh, Sobre todo, a medida que los humanos vamos a estar aclimatados a altitudes más altas, la presión de oxígeno cae debido a la disminución, sobre todo lo que viene a ser la presión de oxígeno inspirada, ¿no? Y la presión de CO2 va a caer debido al aumento de hiperventilación, como ya lo mencioné. Sin embargo, por encima de una altitud, sobre todo, ¿no? Lo que viene a ser a 7.000 metros, se menciona, y una presión basal de 325, la presión de oxígeno se va a volver constantemente, presión esencialmente estable en este caso, a un valor de 35 a 37, ¿no? Como ya vemos en este caso, va a estar muy estable y hasta una altitud de 8.000 metros, ¿no? Con estos datos. Esto significa que, digamos, poniendo un ejemplo, que los escaladores exitosos pueden defender su presión de oxígeno alveolar mediante el proceso de una hiperventilación extrema, ¿no? En otras palabras, van a aislar lo que viene a ser la presión de oxígeno de su gas celular con el valor decreciente en la atmósfera, ¿no? La presión de oxígeno de sangre venosa. Vamos a ver un poco acerca de la composición de sangre arterial. Es importante mencionar aquí que este estudio es uno realizado en el monte Everest y que significa bastante para la recopilación de datos de sangre arterial en habitantes de altura, ya que por el acceso anteriormente no se tenía datos de este tipo, ¿no? Vamos a mostrar una serie de resultados que van a corresponder aquí vemos la tabla 13.2, donde vamos a ver variantes de PO2, PCO2, pH, bicarbonato y etcétera. Vamos a ver que este fue realizado en personas de aproximadamente que estaban a altitud de 402 metros sobre el nivel del mar y una presión barométrica de 272, con lo que se concluyó que las respuestas ventilatorias son hipóxicas bajas, debido a que hay un ligero
un ligero cambio de forma elevada en cuanto a P2 y PCO2. En cuanto al estado ácido base, también sabemos que se corresponde mucho o está mucho en relación con pulmón, riñón, etc. Entonces, aquí es importante mencionar que en este estudio se logró evidenciar una característica notable de los valores de exceso de base que no cambiaron significativamente, ya que los sujetos que estuvieron en el campo 2, diferente al Monte Everest, a una altitud de 6.300 metros del nivel del mar y una presión barométrica de 351, su valor fue solamente, varió de más o menos 1.7, lo cual se dedujo o se concluyó que el exceso de base solo va a variar de manera muy lenta y cuando el individuo esté a mayor tiempo en altitud y a altitudes mayores de 6.300. En cuanto a la paradoja del lactato, aquí es muy importante también mencionar que los seres humanos expuestos a forma aguda a grandes altitudes desarrollan concentraciones muy altas de lactato durante el ejercicio intenso. Aproximadamente después del ejercicio máximo a altitudes superiores a 7.500 metros sobre el nivel del mar, no hay aumento del lactato a pesar de la extrema hipoxia. Ahí radica la paradoja. Los conceptos contradictorios, podríamos decirlo así. Y por eso se planteó dos hipótesis. Antes de tratar el tema de las hipótesis, vamos a ver este cuadrito que nos va a mostrar el máximo de lactato en sangre a nivel de altitud, relacionado con la altitud. Vemos que el máximo se va a relacionar a altitudes mucho más superiores, ¿no? Incluso el Monte Everest está altitud mucho mayor de la cual se desarrolla un nivel máximo de lactato. Y bueno, las hipótesis van a ser relacionados para los niveles bajos en sangre después del ejercicio máximo en niveles, como ya lo había mencionado, a niveles de altura superior a los que hemos encontrado en el cuadrito anterior. Las hipótesis son dos principalmente. Una, que la exposición aguda a la hipoxia y la estimulación simpática aumenta la producción de lactato. Vemos aquí cómo se va a relacionar y cómo está relacionado con la producción de lactato y de glucosa en el hígado. Vamos a ver también que la otra hipótesis es que el agotamiento del bicarbonato que ocurre como resultado a la aclimatización, e interfiere con la amortiguación de los iones de lactato y el hidrógeno liberado. Esto quiere decir que inhibe la enzima, como sabemos, la fosfofructoquinasa, y por esto inhibe el ciclo glucolítico y lo que conlleva a inhibir la misma glucólisis y gluconeogénesis. En cuanto al gasto cardíaco también, aquí vemos una pequeña paradoja donde el gasto cardíaco debe aumentar como resultado de la hipoxia aguda. Además, las concentraciones de oxígeno de la sangre arterial son extremadamente bajas porque estamos en hipoxia. Y lo que se esperaría es que sí aumente el gasto cardíaco para compensar, que ayude a nuestro cuerpo a compensar este ambiente de altitud mayor. Pero lo que pasa paradójicamente, que la relación del gasto cardíaco y la absorción del oxígeno en la climatización de los sujetos a altitudes, como le hemos visto de 5.800, es relativamente la misma que a nivel del mar, lo cual está relacionado con el hecho de que cuando la salida cardíaca aumenta en esas condiciones de hipoxia extrema, existe una limitación de disfunción creciente en la transferencia de oxígeno, tanto en el pulmón, en el corazón y en el mismo músculo cardíaco. Por eso se trata de explicar esta paradoja que se encontró en este estudio. Y por último, la capacidad de la disfunción pulmonar. Aquí vemos también cómo está la membrana alveolo-capilar, etc. Pero las mediciones disponibles de altitud que hemos visto de presión barométrica de 380 milímetros de mercurio indican una capacidad de la producción, indican que durante el ejercicio aumenta esencialmente la capacidad de la disfunción de monóxido de carbono, lo cual
como se realizó el estudio a 5.800 metros sobre el nivel del mar, apareció un pequeño cambio de volumen en la sangre capilar. También aquí es importante mencionar que este pequeño cambio fue como resultado a la vasoconstricción pulmonar hipóxica. También aquí, para culminar, hay que mencionar que la tasa de oxigenación es extremadamente lenta, al igual que lo hemos visto el cambio de ácido base, y que la presión parcial de oxígeno del capilar es mucho más baja que el valor alveolar, lo que indica que la limitación de disfunción es severa en la transferencia de oxígeno. Recalcar que este estudio fue realizado a 5.800 metros sobre el nivel del mar y solamente se evidenció un pequeño cambio, por lo cual se menciona muchas veces lo que es el concepto de paradoja, etc. Durante el ejercicio máximo a una altitud extrema, la extracción de oxígeno por los tejidos periféricos rechaza valores muy bajos de presión de oxígeno venosa en los músculos que se encuentran en ejercicio. Esto a su vez reduce la presión de oxígeno de la sangre venosa mixta. Y entonces, para analizar mejor las relaciones entre las muchas variables y determinar qué es lo que limita el rendimiento de ejercicio a una altitud extrema, algo que se ha tenido como suposición es que el cuerpo no podría tolerar una presión de oxígeno de sangre venosa mixta por debajo de un cierto valor, como por ejemplo los 15 milímetros de mercurio. En cuanto a la pérdida de calor por hiperventilación, la tolerancia a la altitud extrema podría estar limitada por una alta tasa de pérdida de calor de los pulmones como el resultado de la hiperventilación extrema. Pero los cálculos de la pérdida neta de calor son bastante complejos porque el tracto respiratorio superior actúa como un intercambiador de calor, ya que durante la respiración el gas expirado calienta el tracto respiratorio y este calor está disponible para calentar el gas frío que se ha inspirado. Por eso los escaladores que han llegado a la cima del Monte Everest sin oxígeno suplementario no se han visto afectados por el frío más allá de lo que se espera por las bajísimas temperaturas del Monte Everest. En cuanto al costo de energía de la ventilación, sabemos que un escalador a altitud extrema tiene una hiperventilación considerable en reposo y más aún durante el ejercicio moderado. Es por eso que en la cima del Monte Everest se midió una presión parcial del CO2 alveolar de 7 a 8 milímetros de mercurio, y como se sabe que la producción de dióxido de carbono, tanto en reposo como para un nivel de trabajo dado, es independiente totalmente de la altitud. Entonces podemos concluir que la ventilación alveolar en la cima fue al menos unas 5 veces el valor en reposo. Si consideramos que la ventilación en reposo normal es de 7 a 8 litros por minuto, esto va a significar que la ventilación en reposo en la cima del Monte Everest es al menos unos 40 litros por minuto. Como vemos en la gráfica, nos presenta el aumento del consumo de oxígeno dividido por el aumento de la ventilación en un estudio que se realizó a 4 sujetos a una altitud de 5.050 metros. La línea continua en cada una de las gráficas va a mostrar la relación del consumo total de oxígeno, mientras que las líneas discontinuas van a mostrar la relación para el consumo de oxígeno de los músculos respiratorios, asumiendo las eficiencias mecánicas de 5, 10 y 20%. Las flechas que podemos ver nos van a mostrar la ventilación máxima durante el ejercicio realizado, y la intersección de las líneas continuas y las líneas discontinuas nos va a mostrar la ventilación crítica, por encima de la cual no fue posible aumentar el trabajo extremo, esto porque el consumo de oxígeno de los músculos respiratorios ya había llegado al máximo, era muy alto. En 3 de los 4 sujetos, la ventilación máxima excedió la ventilación crítica para todas las eficiencias mecánicas. Aunque en solo uno de los sujetos, fue solo el caso de una eficiencia del 5%. Se realizó también estudios con cámaras de bajo presión, ya que bueno, estos se realizaron con la finalidad de que se recabe información sobre la importancia de cómo responden los humanos a la baja presión.
Se realizaron 3 estudios denominados Operación Everest. En el primero, realizado en el año de 1944, se contó con 4 voluntarios que fueron colocados en una pequeña cámara por 35 días. Y aún la presión se redujo gradualmente a la que se cree que ocurre en la cima del Monte Everest. Sin embargo, se utilizó la atmósfera estándar y la presión de la cámara se redujo a tan solo 234 milímetros de mercurio, que en realidad corresponde a una altitud aproximada de 9.400 metros, que consiste en unos 550 metros por encima de la cima del Monte Everest. Al terminar el día 29, la presión se redujo a la presión de la cumbre y 2 de los sujetos pudieron tolerar la hipoxia severa en reposo durante la respiración de aire, mientras que los otros 2 sí necesitaron oxígeno supletorio. En la operación Everest 2, que se realizó posteriormente en el año 1985, se utilizó una cámara mucho más sofisticada de bajo presión y se utilizó 8 sujetos voluntarios de entre 21 y 29 años que pasaron 40 días y noches dentro de la cámara. Estos sujetos fueron descomprimidos gradualmente durante un periodo aproximado de 35 días, seguido de excursiones a la cima del Monte Everest, donde la presión del oxígeno inspirada fue de 43 milímetros de mercurio, que esta vez sí fue el valor correcto a diferencia de la operación Everest 1. Una ventaja de este estudio es que se ha podido evidenciar bastantes cambios fisiológicos que hasta el día de hoy se han comprobado. Como podemos ver en la tabla 13.3, se nos presenta los hallazgos en la cámara de bajo presión a una presión barométrica en el último punto de la tabla de 253 milímetros de mercurio, con una presión de oxígeno inspirado de 43 milímetros de mercurio a una altitud del Monte Everest de 8.848 metros. En reposo se evidenció la presión de oxígeno de 30 milímetros de mercurio, presión de CO2 de 11 milímetros de mercurio y un pH de 7.56, mientras que durante el ejercicio máximo a esta altitud se evidenciaron algunos cambios, no muy significativos, pero a fin de cuentas cambios, como por ejemplo la presión de oxígeno de 28 milímetros de mercurio, la presión de CO2 de 10 milímetros de mercurio y un pH de 7.52. En cuanto a la última operación que se realizó fue la operación Everest 3. Esta realizada en el año de 1997 con 8 voluntarios que tuvieron la particularidad de que fueron preaclimatados en el observatorio de Balot a 4.350 metros. A diferencia de los otros 2 estudios, estos sujetos pasaron 31 días en la cámara de bajo presión, alcanzando una presión barométrica cumbre de 253 milímetros de mercurio, que era la misma de la operación Everest 2. Los valores de gasometría fueron los mismos de la operación Everest 2, con la particularidad de que el peso corporal de los sujetos se redujo en un promedio de 5.4 kilogramos, mientras que los trastornos neurológicos transitorios que se evidenciaron tanto en la operación Everest 1 y Everest 2, en esta operación se le dio la explicación a la presencia de émbolos gaseosos. Entonces, ¿qué es lo que limita el rendimiento del ejercicio en altitud extrema? Para esto, primero tenemos que saber el concepto de limitación. La cascada de oxígeno de la atmósfera a las mitocondrias incluye los procesos de ventilación convectiva y difusiva del oxígeno a los alvéolos, la difusión de oxígeno por barrera sangre-gas, la absorción del oxígeno por hemoglobina en capilares pulmonares, el flujo convectivo de la sangre hacia los capilares periféricos, la descarga de oxígeno de la hemoglobina, la difusión a las mitocondrias y la utilización de oxígeno por el sistema de transporte de electrones. Entonces, las limitaciones a la absorción de oxígeno en la cima del Monte Everest, se tiene que tener algunas suposiciones y extrapolaciones, ya que se carecen de estudios realizados a gran altitud, ya que es bastante improbable que alguien pueda realizar ejercicio extremo a una altitud tan elevada como la de la cima del Monte Everest. Y la variable más importante que afecta el consumo del oxígeno es la presión barométrica. Entonces tenemos en la tabla 13.4
como les dije, algunas suposiciones y algunos datos que han sido recopilados mediante las operaciones tanto Everest 1, 2 y 3, gracias a los estudios de bajo presión. Por ejemplo, la presión barométrica es de 253 milímetros de mercurio. La presión de CO2 alveolar que se recabó fue de 7.5 milímetros de mercurio. La concentración de la hemoglobina llega a alcanzar los 18.4 gramos por decilitro. La presión del pH alcanza los 29.6 milímetros de mercurio y el exceso de base un 27.2 milimoles por litro. En cambio, se asumen diferentes puntos, como por ejemplo la relación del intercambio respiratorio de 1.0, la relación de la captación de oxígeno con el gasto cardíaco, que es similar a la del nivel del mar, la capacidad de difusión de la membrana de oxígeno máxima de 100 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, el tiempo de tránsito por los capilares de 0.75 segundos y la presión de oxígeno mínima en la sangre venosa mixta de 15 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué tan alto puede llegar a escalar los humanos sin oxígeno suplementario? Hemos visto que el volumen máximo de oxígeno en sujetos aclimatados con una presión de oxígeno inspirada de 43 milímetros de mercurio, equivalente a la de la cima del monte Everest, es solo un poco más de 1 litro por minuto. Entonces, esta absorción de oxígeno equivale a caminar lentamente sobre el terreno llano. Entonces, claramente los humanos en el punto más alto de la Tierra, que sería la cima del monte Everest, están muy cerca al límite tolerable de hipoxia. Sin embargo, la gente a menudo se pregunta cuánto más alto podrían escalar los humanos sin oxígeno suplementario. Pues bien, la respuesta de los datos disponibles hasta el momento es muy escasa. Como por ejemplo, como se indicó anteriormente, una reducción de la presión barométrica en 17 milímetros de mercurio, o sea, de 253 que se tiene los estudios a una presión de 236 milímetros de mercurio, reduciría el volumen máximo de oxígeno en aproximadamente un 21%. Entonces parece poco probable que se pueda escalar la montaña en estas condiciones, teniendo en cuenta que el abultamiento ecuatorial en la presión barométrica es el único que permite a los humanos alcanzar la cima más alta de la montaña sin la necesidad del oxígeno suplementario.